Eh, Sería nuestra primera clase de avance. El laboratorio número 1 consiste en el ensayo del peso específico del cemento asfáltico, ¿ya? Lo primero que vamos a conocer es qué es el cemento asfáltico, ¿ya? El material que utilizamos en esta materia, si bien tiene un amplio uso en el tema constructivo, nosotros el asfalto lo elaboramos para hacer pavimentos flexibles. Funciona como el aglomerante o conglomerante en una mezcla de agregados, asfalto y alguno que otro aditivo que se añada, como es el polvo de roca, filler, etc. ¿Alguien está comentando? Tengo un encargado para ahora en esta clase, no recuerdo quién es. Soy yo, estoy grabando. Está bien, perfecto, entonces. ¿Ya? Los asfaltos reciben el nombre como brea, bitumen, ¿ya? La mayoría de que se utiliza en el área de construcción de carreteras son productos cuyo origen tiene la destilación del crudo o del petróleo, ¿ya? Si bien existen asfaltos que se pueden encontrar en yacimientos sobre el nivel del suelo, el que utilizamos nosotros para construir carreteras o hacer mezclas asfálticas va a ser siempre el que procede a la destilación del petróleo, ¿ya? El proceso de destilación del petróleo consiste en llevar el petróleo, someterlo a ciertas temperaturas de calentamiento, de ahí se puede obtener lo que es diésel, queroseno, otros así en sala de espera, ¿ya? Diésel, queroseno, entre otros materiales, ¿ya? Y todo lo que queda pesado, la parte negra que ustedes conocen, entonces eso se trabaja o se lo realiza para hacer asfalto. Ahí podemos ver la destilación que se utiliza, ¿ya? Cómo llega el petróleo, el crudo a la planta, ¿ya? Se lo lleva por varias etapas de calentamiento, ¿ya? Y después ya se obtiene lo que se conoce como la gasolina. Estoy compartiendo pantalla, ¿alguien no le sale? Se ve, se ve. Ya. La gasolina liviana. Se ve, pero no se ve el proceso de destilación. Está en la diapositiva que dice destilación atmosférica, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Dice asfaltos materiales bituminosos. Salí y volví a entrar. Debe estar lento su internet. Y más que seguro, ¿no? Entonces, lo que se puede obtener de la destilación del petróleo, tenemos lo que es nafta, o se conoce como gasolina, el queroseno, gasoil, y finalmente lo que conocen como crudo reducido sería la parte más pesada, que es con lo que nosotros trabajamos para hacer asfalto, ¿ya? La clasificación de los materiales asfálticos, o bitúmenes, sería el nombre más correcto. Están los betunes, el alquitrán y el asfalto, que es el que utilizamos nosotros, ¿ya? ¿En qué se diferencia el alquitrán con el asfalto? En una serie de características que hay que hacer para poder ver si el material se considera un alquitrán o un asfalto, ¿ya? Ambos pueden ser obtenidos de la destilación. El problema es que el alquitrán tiende a tener un comportamiento más rígido, ¿ya? Es más quebradizo. Si bien ustedes lo pueden usar como un impermeabilizante, ya en el caso de impermeabilizante de pared, ¿ya? No es recomendable, no se lo debería utilizar para hacer una mezcla asfáltica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un material de que los ensayos que se someten en laboratorio al asfalto, el alquitrán algunos los cumple, otros no. ¿Ya? El ensayo de penetración pareciera que me da un valor alto, pero si hacen una probeta de Marshall de mezcla asfáltica de alquitrán, falla en un segundo, ¿ya? Aunque pareciera que fuera duro, falla muy rápido, ¿ya? Es muy rígido el material, entonces no se puede hacer pavimento flexible con alquitrán. Pero para eso tenemos el asfalto, ¿ya?
Entonces, hay una serie de ensayos que caracterizan y me subdividen lo que quedó de la destilación, del proceso de destilación del petróleo, para saber si va a ser un alquitrán o un asfalto. La composición de los asfaltos generalmente no se la puede a ciencia cierta determinar cuál es, ¿ya? Debido a que como es un material que ha sido producto de la acumulación de varias materias a lo largo de todo el tiempo, ¿ya? Entonces no es lo mismo el asfalto que ustedes podían sacar de acá, con el que se puede sacar de Venezuela, con el que se puede sacar de Arabia Saudita. Los componentes van a ser muy diferentes. Pero básicamente es una gran mezcla de hidrocarburos, ¿ya? Que pueden estar combinados en diferentes proporciones y forman moléculas de complejo o de gran tamaño. En análisis químico cualitativo del asfalto demuestra que está constituido especialmente por carbono e hidrógeno y que puede contener ciertas pequeñas cantidades de oxígeno y nitrógeno. Se destacan 3 componentes en todos los asfaltos, ¿ya? En todos los materiales asfálticos: los asfaltenos, las resinas y los constituyentes aceitosos. Esto es lo que venimos hablando, de que si bien existen yacimientos de asfalto natural, o bien que nosotros podemos obtener por destilación de petróleo, ¿de qué se utiliza para fabricar, o el asfalto que se utiliza para hacer carreteras o mezclas asfálticas para pavimentos flexibles, siempre van a ser el que viene producto de la destilación de petróleo? Entonces, los asfaltos o las breas se subdividen en alquitrán y en brea. Los asfaltos hay de diferentes tipos: el cemento asfáltico convencional, que es el que nosotros vamos a trabajar. El cemento, los asfaltos líquidos ya son, y el emulsionado son cementos asfálticos que han sido mezclados con algún material, algún diluyente, o en su defecto con un proceso químico que genera que tiende a comportarse como un líquido a temperaturas bajas, ¿ya? Después están los asfaltos modificados y espumados, que son asfaltos cuyas propiedades han sido mejoradas para tener mejores condiciones de trabajo al momento de elaborar la mezcla asfáltica. Ahora, si vamos a hablar de los asfaltos que se utilizan en la construcción de carreteras, tenemos de 3 tipos. La clasificación viene de acuerdo a su consistencia, a su viscosidad y a su grado de resistencia o performance, ¿ya? Esto quiero que lo tengan bien en claro, ¿ya? De acuerdo a la consistencia van a ser los asfaltos, la clasificación de asfaltos que vamos a ver a lo largo del semestre, ¿ya? La manera de clasificar los cementos asfálticos convencionales, ¿ya? Que rigen más que todo por el ensayo de penetración, ¿ya? Después, los asfaltos que se clasifican de acuerdo a su viscosidad van a ser los asfaltos líquidos y los asfaltos emulsionados, ¿ya? En ellos rige el ensayo de viscosidad cinemática a 60 grados o en su defecto el ensayo de viscosímetro de Seibel, ¿ya? Entonces, como son asfaltos que a baja temperatura, por ejemplo a temperatura ambiente, son líquidos, tanto los emulsionados como los diluidos, entonces no sería conveniente caracterizarlos por el ensayo de consistencia, ¿ya? Lo que se realiza es caracterizarlos por la viscosidad que tienen. Por eso es que hablaba de esos dos laboratorios, ¿ya? El ensayo de viscosidad cinemática y el ensayo de viscosidad Seibel-Furor o viscosímetro de Seibel, ¿ya? Y de acuerdo a su grado de performance o de resistencia están los asfaltos modificados. Como a los asfaltos modificados se le ha añadido algún polímero, algún aditivo que, como su nombre mismo dice, mejore las condiciones de trabajo del asfalto. Por ejemplo, si fuera muy blando el asfalto, nosotros le damos cierta rigidez, que eso nos permite a temperaturas elevadas en zonas muy calientes que el asfalto no se agüelle. Entonces, esos asfaltos hay otra manera también de realizar sus ensayos, ¿ya? Ninguno de los 3 se parecen o se asemejan. Entonces, esos asfaltos tendrán también otra clasificación, ¿ya? Pero, como podemos decir, los asfaltos se clasifican de acuerdo a su consistencia, a su viscosidad y a su grado de resistencia, ¿ya? Esas son las 3 maneras de clasificar el asfalto. Lo que vamos a ver nosotros en laboratorio este semestre va a ser este. También es lo único que se llega a ver, ¿ya?
Si bien en el laboratorio se cuenta con viscosímetro de Cyborg y el equipo para hacer viscosidad cinemática, no se suele usar o no es muy común trabajar. Siempre se ve el punto 1. ¿Ya? Y los asfaltos modificados no contamos en el laboratorio para hacer ensayos de diseño, metodología SuperPay se llama. ¿Ya? Los azules es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a clasificar los asfaltos, vamos a hacer los ensayos para clasificar el asfalto de acuerdo a su consistencia. ¿Ya? La metodología para hacer mezclas asfálticas con estos asfaltos se llama método de diseño Marshall. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver nosotros en la obra. Los asfaltos que se clasifican por viscosidad, que son los asfaltos diluidos, los asfaltos emulsionados, por lo general se utilizan como riego de liga, ¿ya? Que es una capa del asfalto que se va a echar antes de colocar la carpeta, ¿ya? O la capa de rodadura, perdón. Entonces, más que todo para eso es su uso de los ensayos de los asfaltos diluidos y emulsionados. O hacer un tratamiento superficial, que son pequeñas carpetas de cemento asfáltico que tienen de 1 centímetro a 2, a 1 pulgada 3 centímetros de espesor como máximo. ¿Ya? Y los asfaltos que se clasifican de acuerdo a su performance o grado de resistencia, la metodología o el diseño de hacer mezclas asfálticas se la conoce como el método SuperPay, ¿ya? Que es un método que refleja más las condiciones de trabajo, refleja mejor la realidad a la cual va a estar sometido o va a estar trabajando la mezcla asfáltica. Les repito, nosotros vamos a ver en el laboratorio la clasificación o los ensayos para determinar la consistencia del asfalto. No. Cementos asfálticos, o los cementos asfálticos convencionales, normales, si quieren llamar. Estos materiales se utilizan en aplicaciones viales, como mezclas asfálticas en caliente, son sólidos a temperatura ambiente y se clasifican en diferentes grados de consistencia. ¿Ya? El ensayo que más predomina o el que determina la consistencia será el ensayo de penetración medido a 25 grados centígrados. ¿Ya? Son recomendados para la construcción de carreteras, autopistas, caminos, etc. Entonces, ¿qué es la ventaja de un cemento asfáltico o de un pavimento flexible? De que, bueno, se puede trabajar con pequeños espesores, no tiende a haber ciertos problemas de hundimiento, si bien sí los puede haber, es menos probable que con un pavimento rígido. Y además, el mantenimiento es más cómodo, si bien puede ser más caro al momento de hacerlo, el mantenimiento de un pavimento rígido con un pavimento flexible tiende a ser más económico a lo largo. Lo que ustedes tienen que vaciar otra carpeta de 4, 3, 5 centímetros después de un determinado tiempo, cosa que no pueden hacerlo con un pavimento rígido. El otro asfalto, que son los asfaltos diluidos, perdón, se los conoce como asfaltos líquidos, que son diluidos y emulsiones asfálticas, ¿ya? Entonces, es lo que les decía, esta imagen refleja lo que les decía, el riego de liga. ¿Ya? Fíjense aquí, la capa base ya se encuentra completamente compactada. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que haya una adherencia entre la carpeta de rodadura y la capa base o el suelo? Se coloca un riego de liga, que por lo general eso se hace con asfaltos diluidos o con emulsiones asfálticas. ¿Ya? A temperaturas bajas, estos asfaltos se comportan como líquidos, que puede decir que a 20 grados, 25 grados, 30 grados, ustedes van a tener el asfalto como si fuera un líquido, ¿ya? Como la leche, como una gaseosa, como el agua. En el caso de asfaltos diluidos, hay de 3 tipos, los asfaltos de curado medio, rápido y lento. Eso depende con qué material estén trabajando como diluyente, si es con queroseno, diésel o gasolina. No es recomendable usar un asfalto de curado rápido que es con gasolina porque por alguna situación se puede provocar un incendio, ¿ya?
No es recomendable para carreteras el uso de asfalto diluido rápido, de rápido secado o curado rápido, ¿ya? Las emulsiones es producto de una dispersión, un agente químico, ¿ya? Hace que un enlace catiónico genere de que el asfalto, ustedes al mezclarlo con agua y el proceso de electrólisis y un agente químico más, se comporte como un líquido, ¿ya? O sea, es una mezcla química que se realiza, y como el material disolvente en este caso llegaría a ser el agua en una emulsión, entonces es más rápido el proceso de evaporado. Eso con lo que respecta a asfaltos líquidos. Recuérdenlo, los asfaltos líquidos serán las emulsiones asfálticas y los asfaltos diluidos. Estábamos hablando aquí del proceso de de los asfaltos emulsionados, ¿ya? Suelen tener una cantidad de agente emulsivo que va del 0.5 al 2% en función del peso del asfalto, y que el diluyente para este asfalto, para que se comporte como líquido, será el agua, ¿ya? Bueno, los asfaltos modificados son cementos asfálticos, como dice su nombre, que tienen alguna incorporación de polímero o algún aditivo que me ayuda a modificar cierta propiedad del asfalto que yo quiero, ¿ya? En las mezclas asfálticas me genera grandes cambios, ¿ya? Como sea en la elasticidad, la adherencia, la cohesión, y me ayuda inclusive a tener mejor resistencia, si es lo que se tiene que buscar también, ¿ya? Los beneficios de usar asfaltos modificados versus asfaltos convencionales son los siguientes. Puede aumentar la rigidez a altas temperaturas, reducir la rigidez a bajas temperaturas, aumentar la resistencia a la fatiga de la mezcla, que es un punto muy importante, ¿ya? Mejorar la adhesión con los agregados pétreos. A veces los álcalis o algún componente de la grava hace que se genere, que no haya una adecuada adherencia entre el asfalto y el agregado. Entonces, eso se puede eliminar utilizando un asfalto modificado para tener mejor adhesión y cohesión, ¿ya? Reducir el endurecimiento en servicio. Los asfaltos convencionales a temperaturas altas en zonas calientes tienden a oxidarse rápido, entonces se van haciendo más duros con el tiempo, ¿ya? Disminuir la susceptibilidad térmica en el rango de temperatura de servicio, aumentar la viscosidad a bajas velocidades de corte, ¿ya? Con eso entonces se obtienen mejores espesores en la película en el agregado, ¿ya? Y reduce la exudación, que es un problema característico de los asfaltos convencionales, el exceso de exudación. Entonces, tiene sus ventajas trabajar con asfaltos modificados. Aparte que el costo no llega a ser muy elevado comparado con un convencional. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un asfalto convencional que, qué sé yo, en Camiri, donde la temperatura sobrepasa los 40 grados, el asfalto empieza a agollarse, entonces va a ser preferible comprar un asfalto modificado que evite ese fenómeno, ¿ya? Los asfaltos modificados, hay un ensayo que se conoce como punto de ablandamiento, que rige para saber en qué zona es apto o no es apto el utilizar un cemento asfáltico. Entonces, si ustedes comparan un asfalto modificado, sus puntos de ablandamiento sobrepasan los 60, 70 grados centígrados, mientras que puede haber asfaltos que su punto de ablandamiento esté entre los 40 a 45 grados centígrados. Entonces, esos asfaltos no se podrían, los convencionales de 40 a 45 grados centígrados, no se podrían usar en una zona muy cálida, ¿ya? Entonces van a tender a buscar un asfalto modificado. Bueno, esa es una pequeña historia o resumen del proceso de cómo se fue avanzando o evolucionando en el tema del asfalto, ¿ya? Pero bueno, eso no tiene mucho que ver. Funciones. El asfalto se presta particularmente para la construcción por varias razones. Proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, incrementando por ello la resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños.
capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por la carga de los vehículos. Obviamente no solo va a ser que soporte la carga vertical, sino el esfuerzo de la vibración va a tender a querer separar las partículas de grava con las de asfalto. Pero debido a su adherencia, entonces eso tiende a verse disminuido. Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetración de agua proveniente de las precipitaciones. Proporciona una estructura de pavimento con características flexibles, que es lo que se busca, por eso su nombre recibe el nombre de pavimento flexible. En la mayoría de los casos, el asfalto utilizado o se utiliza para hacer la pavimentación de calle, que es el punto más importante que analizamos aquí, porque la materia se llama carreteras 2. Si ustedes realizan costo y presupuesto, bueno, primero el diseño o la metodología para saber los espesores de las capas que componen el terraplén y el espesor de la capa de rodadura, que puede ser pavimento flexible o pavimento rígido. Pavimento rígido si es hormigón y pavimento flexible si se utiliza asfalto. Los ensayos que vamos a ver en el laboratorio son los siguientes. Para clasificar los asfaltos en función a su consistencia, tenemos los ensayos de penetración. De viscosidad no es tan importante. El ensayo de destilación. Punto de inflamación, pérdida por calentamiento, peso específico, punto de ablandamiento, solubilidad, ductilidad, ¿ya? Esos son los ensayos principales. El flotador tampoco descarten. Los ensayos principales que nosotros... Los ensayos principales que nosotros vamos a ver estos dos los podemos descartar. Siendo que el de flotador tampoco hay equipo en el laboratorio para hacerlo. Los ensayos que vamos a ver son los otros 8. Penetración, destilación, punto de inflamación, pérdida por calentamiento, peso específico, punto de ablandamiento, solubilidad y ductilidad. Bien. Una vez hecho toda esa introducción, entonces vamos con el primer laboratorio. Peso específico del cemento asfáltico. Es necesario conocer el peso específico del cemento asfáltico. No se puede asumir un valor. ¿Ya? Así como ustedes no, bueno, algunos asumen un valor en el peso específico del cemento hidráulico, cemento Portland no es lo conveniente. Si bien les dice las normas, va de 2.90 a 3.15, y ustedes adoptan eso, hay cementos que son mucho más livianos. El Francesa está rondando el 2.92, el Warnes, por ejemplo, está cerca de los 3.10, 3.15, entonces al momento de hacer una dosificación va a variar considerablemente. En el caso de los cementos asfálticos, si bien hay márgenes más largos, por ejemplo, el cemento asfáltico puede ir de 0.90 a 1.25 gramos sobre centímetro cuadrado de peso específico, nosotros debemos conocerlo a cabalidad, y para eso hay que realizar este ensayo. La norma que rige el ensayo es la norma Astron T228. Este método describe el procedimiento para determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos que serán utilizados en la fabricación de carpetas de rodadura para pavimentos flexibles. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? El de poder determinar o conocer el peso específico del cemento asfáltico. Este será un dato útil para hacer correcciones de volumen cuando se mide a temperaturas elevadas. Así como ustedes utilizan el peso específico en la dosificación del hormigón, también necesitamos conocer el peso específico a la hora de hacer la elaboración de mezclas asfálticas en caliente. ¿Ya? Es un dato que necesitamos. Se emplea también como uno de los factores para determinar los huecos en las mezclas asfálticas para pavimentaciones compactas. Entonces lo vamos a tener presente en el método Marshall en 2 ocasiones. Para hacer correcciones de volumen y 2,
como un dato o un valor en la fórmula para poder obtener porcentaje de huecos en la mezcla asfáltica. Entonces, es importante conocer el valor del peso específico del cemento asfáltico. Aunque normalmente no se especifica, o sea, no te dicen, cuando te traen al laboratorio, vamos a ver este punto, clasifíqueme o identifíqueme este asfalto, te dicen, es un asfalto CA 6080. Entonces, aquí están todos los ensayos, y de la mayoría de los ensayos hay valores mínimos y máximos que debe cumplir. En el ensayo de peso específico no existe eso. Nosotros tenemos que conocer o descubrir cuál será el valor del peso específico de esa asfalto. Por eso dice, aunque normalmente no se lo especifica, es deseable conocer el peso específico del cemento asfáltico. Este conocimiento es útil, como ya sabemos, para hacer correcciones de volumen cuando se mide a temperaturas elevadas. Ustedes ya deben saber hasta el cansancio que el peso específico es la relación del peso de un volumen determinado de un material al peso de igual volumen de agua, ¿ya? Estando ambos materiales a una misma temperatura. Todos los líquidos y la mayor parte de los sólidos sufren cambios de volumen cuando varía la temperatura. Esto igual lo tiene presente los asfaltos. Los asfaltos convencionales son materiales semisólidos o sólidos a temperaturas bajas o a temperatura ambiente. Pero cuando nosotros lo llevamos a una serie de calentamiento, entonces ya tiende a comportarse como un fluido. Se expansionan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Para fijar condiciones determinadas aplicables a un valor dado del peso específico, debe indicarse la temperatura del material y la temperatura del agua. Materiales que vamos a utilizar: agua destilada, obviamente, y cemento asfáltico. Equipo: un horno eléctrico con temperatura regulable. De no tener un horno eléctrico, podemos usar una cocina. Para usar una cocina, nosotros debemos tener un termómetro con una capacidad mínima de 200 grados Celsius. Balanza de precisión, cronómetro, pignómetro o matraz, que es esto. Hay de varias presentaciones, lo hay de esta manera, hay otra que es en forma de un tubo un poquito más largo, lo hay de esta misma manera, pero de forma circular, o un ovoide parece, y abajo una parte plana. Del pignómetro no se preocupen qué forma tiene, lo importante es conocer cuánto es su capacidad volumétrica. Eso es lo que sí nos importa. La forma del pignómetro es lo de menos. Guantes de cuero, pinzas, espátula, etc. ¿Cuál es el procedimiento del ensayo? Primero se debe calentar una pequeña cantidad de material hasta alcanzar una condición fluida. Mediante la aplicación de calor en forma suave, también se debe prevenir la pérdida por evaporación y el sobrecalentamiento local. Ese último punto, mucho depende si nosotros calentamos en una cocinilla o en el horno. Si lo hacemos en el horno, no tiende a despreciarse eso. Si lo hacemos en una cocinilla así, entonces es bastante delicado. Si lo hacen en una cocina, ¿ya? Porque puede haber sobrecalentamiento local. Entonces ustedes tendrían que estar, el tiempo que están queriendo hacer que el asfalto se vuelva líquido, meneándolo constantemente para que no ocurra ese tema de sobrecalentamiento local. Deben haber pesado sus pignómetros secos y vacíos. Y ese valor se lo conoce o se lo determina como la letra A. El peso de este pignómetro u otro pignómetro que esté seco y vacío, ¿ya? Y con la tapa. Eso será el valor o se registra como el dato A. Después se debe rellenar los pignómetros con agua destilada a 25 grados Celsius, más o menos 0.2 grados Celsius, hasta el nivel máximo y obtener el valor B o el dato B. ¿Qué sería eso? No importa la forma del matrajo del pignómetro, siempre va a tener esta tapita. Hay pignómetros de 30 ml de capacidad, de 50 ml de capacidad. Cuando es 30 ml de capacidad, ustedes llenan completamente esto de agua, ponen la tapa, entonces si hay un excedente de agua, va a salir por este agujero que tiene la tapa, ¿ya?
y después de eso ustedes secan bien completamente si se haya derramado agua, lo llevan a pesar, y si comparan los pesos van a ver que va a ser exactamente la capacidad volumétrica que me dice el equipo, ¿ya? Entonces, para eso es la tapita más que todo. Llenan con agua el pignómetro o el matraz, con agua que sea destilada a 25 grados Celsius, pesan y el valor ese va a ser el dato B, ¿ya? Después de eso retiran el agua, necesitan secar obviamente de nuevo el pignómetro. Una vez que pase ese procedimiento, recién ustedes lo recomendable es que empiecen su calentamiento de asfalto. Si lo van a trabajar en un horno, entonces en el horno lo van a dejar 2 o 3 horas que caliente, entonces no hay problema. Si lo van a hacer en una cocinilla o una cocina o una estufa, entonces lo que ustedes tienen que hacer es recién mientras esperan que sus pignómetros van secando, entonces ponerse a calentar su cemento de asfalto. No antes, sino después. Una vez que ya estén completamente secos los pignómetros, lo que hacen ustedes es llenar o transferir el cemento asfáltico al pignómetro hasta aproximadamente la mitad o 3/4 partes de su capacidad. ¿Ya? Dejan enfriar los pignómetros por 30 minutos y después de eso, obviamente el pignómetro estará con asfalto hasta cierta medida y también deben ponerle su tapa para obtener el peso o el dato o el valor C. ¿Ya? Después de haber hecho eso, aumentan agua destilada, la que tenían al principio, a 25 grados centígrados, ¿ya? Y lo colocan a cada pignómetro hasta llenarlo completamente. Ya ustedes van a saber que cuando coloquen la tapa, si le falta agua, entonces no va a pasar el fenómeno de que no va a salir excedente agua. Si le sobra agua, entonces por el pequeño orificio que tiene arriba la tapa va a empezar a salir el agua hasta que esté completamente lleno. ¿Ya? Después de haber colocado el agua destilada a 25 grados y haber llenado cada matrajo o pignómetro, se lo lleva a un baño María durante unos 30 minutos. ¿Ya? Recuerden que el cemento asfáltico va a estar caliente. Ustedes le acaban de echar agua, pero tampoco lo enfrian al toque. Entonces se lo lleva a un baño María durante 30 minutos, que se encuentra a 25 grados centígrados, y se lo deja ahí que repose, y una vez hayan pasado los 30 minutos, ustedes sacan ese pignómetro, lo secan, y lo llevan a la balanza para registrar el valor D. ¿Ya? Si la temperatura del agua destilada es diferente de 25 grados, entonces ustedes pueden calcular el factor K, que es un valor para modificar el peso específico del agua. ¿Ya? Porque el agua no va a estar a 25 grados constantemente, va a depender mucho de la presión y la hora del día. Entonces, si sobrepasa los 25 grados, hay que usar un factor de corrección K para hacer los cálculos de peso específico. Y la fórmula es bien sencilla. El peso específico es igual a C menos A, dividido entre B menos A, menos D menos C. Ahí tenemos el peso del pignómetro vacío más tapa, el valor A, el peso del pignómetro más cemento asfáltico con la tapa, el valor C, el peso del pignómetro más cemento asfáltico más agua destilada, el valor D, y el peso del pignómetro más agua
Ya. Entonces estábamos cómo determinar el peso específico. La fórmula es la siguiente. Apenas está entrando la encargada de grabar la clase. Ya. Estamos entonces en la manera de determinar el peso específico. Esa es la fórmula de la ecuación, dice lo siguiente. C menos A dividido entre paréntesis, B menos A menos D menos C. A, el peso del pignómetro vacío. C, el peso del pignómetro más cemento asfáltico. Todos estos pesos, obviamente, contando el peso de la tapa. D, el peso del pignómetro más cemento asfáltico más agua destilada. Y B, el peso del pignómetro más agua destilada. O sea, ahí tenemos los pesos del pignómetro, los pesos del pignómetro más cemento asfáltico hasta la mitad o 3/4 partes, el peso del pignómetro más cemento asfáltico más agua destilada, y el peso del pignómetro más agua destilada. Si quieren, pueden en su calculadora verificar estos datos. De todas maneras, los datos que van a usar para este informe de laboratorio van a ser diferentes. Lo pueden, les doy unos 2 minutos, calcúlenlo y me dicen si es correcto estos valores. ¿Ya? Me salió el 1,016. Bueno, 1,02 sale. Si lo llevamos a gramos centímetros cúbicos, ya. Si lo trabajamos en kilogramos, perdón, puede ser kilogramo, tonelada, metro cúbico, ya pueden darle un poco más de precisión. Está correcto entonces. Para este laboratorio no es necesario que les muestre un video, porque es bastante sencillo, no hay como complicarse. Fíjense, desde que les decía, el pinómetro tiene una forma ovalada, casi circular, pero también tiene su tapa, ¿ya? Y cada tapa tiene un respectivo agujero. Si ustedes van al manual de carreteras del ABC, igual es medio, el pinómetro pareciera un tubito largo, pero también tiene una pequeña tapa. No importa el pignómetro que utilicen, lo importante es saber de qué la capacidad o el volumen que tiene. Entonces, lo primero, obtener el peso del pignómetro vacío, con tapa, obviamente. Segundo, obtener el peso del pignómetro con agua destilada llena completamente todo el pignómetro, ¿ya? Y el agua destilada debe estar a 25 grados centígrados. Finalmente, ustedes deben vertir cemento asfáltico que se encuentre en una condición fluida. Deben ponerlo en el pignómetro a una capacidad entre la mitad a 3/4 de la capacidad volumétrica del pignómetro, ¿ya? Se debe esperar que seque. Deben colocar la tapa, llevarlo a pesar, luego esperan aproximadamente a media hora, lo llenan de agua, lo llevan al baño María, esperen otra media hora y finalmente lo pesan con el pignómetro, ¿ya? Perdón,
lo pesan y obtienen el dato del pignómetro o matraz con asfalto y con agua destilada a 25 grados centígrados. Y hacen este calculito que hemos hecho. Es bastante sencillo y bastante rápido. Bueno, rápido no, pero es bastante sencillo el ensayo de peso específico del cemento asfáltico. Así que les voy a pasar así como el suelo, los que han sido mis alumnos, los que están siendo mis alumnos, un modelo o una guía de presentación. Quienes lo pueden modificar, no me hago ningún problema. Y les voy a mandar los datos del asfalto con el que vamos a trabajar. Eso se los voy a mandar en la noche, porque todavía tengo que avanzar con el otro grupo de las 4:30 este tema. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta, una consulta, la pueden hacer. Si no, eso sería todo por hoy, joven. Auxiliar, tengo una consulta. Más que todo una curiosidad porque en la tarea que nos dio el ingeniero estamos hablando sobre la pavimento flexible y la capa, está la última capa, ¿no? ¿Eso sería lo mismo que capa de rodadura o no? La última capa Ajá. ya sería la carpeta asfáltica, sería la capa de rodadura, la carpeta de hormigón sería la capa de rodadura. O en su defecto, si es un camino de tierra, también se puede colocar una capa de grava, que también va a ser la capa de rodadura. Ya Respondiendo a su porque pregunta. en lo que decía que era mínimo 4 pulgadas, entonces es altísimo, digamos. ¿Ya? Pero cuando uno lo ve en la calle es delgadín esa obrera. No, eso depende del tráfico. ¿Ya? Una carretera, por ejemplo, como la que usted va a Santa Cruz, Cotoca, donde pasan vehículos pesados, y ahí tiene que ser mínimo 10 centímetros. Ahora, si usted se va, no sé, los que conocen esa ruta que hay por el Urubó que sale a la altura de la Bélgica, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un tratamiento superficial de 1,5 pulgadas, como 4 centímetros, porque no hay vehículos pesados que estén transitando por ahí. Ya lo más pesado que puede pasar será un micro o una camioneta 4x4 con algo de carga. Entonces, mucho va a depender de la capacidad o el volumen de tráfico que tenga esa carretera. La del segundo anillo, ustedes ven así un espesor de 4 o 5 centímetros, pero eso es ya cuando se hace un resellado del pavimento, o sea, cumple su ciclo de vida útil, entonces tienen que colocar otra carpeta por encima. Eso por lo general cada 4 o 5 años se hace, y no es un espesor muy alto. De lo que se refiere a pavimentos rígidos, por ejemplo, el espesor mínimo, si no me equivoco, es de 15 centímetros, así sea una calle. En el caso de pavimento flexible, puede ser 5 dependiendo del tráfico que vaya a pasar sobre ese camino. ¿Ya? En Santa Cruz no pavimentamos calles con cemento asfáltico, la tendencia es utilizar, perdón, pavimento flexible o mezcla asfáltica. La tendencia siempre es a trabajar con hormigón. Respondiendo a su pregunta. Gracias, Celeste. ¿Algo más? Una preguntita, una curiosidad igual. Ya. ¿Cuánto se espera obtener de cemento asfáltico cada vez que se extrae petróleo, digamos, por tu río? No le escuché nada. ¿Cuánto se espera obtener por cada turril de petróleo? ¿Cuánto se espera obtener de asfalto flexible? En el asfalto flexible ese término no lo diga. Ya. Puede variar desde un 40 hasta un 55%. No sé, la verdad, no trabajo en una destilería, así que no podría garantizarle el valor. Pero lo que hay en la bibliografía, lo que ustedes piden en un libro, dice que del producto de la destilación puede ir de 40 a 55. Obviamente para el que destila o para las empresas que destilan asfalto, más le conviene que sea menos ese valor, porque eso quiere decir que van a tener más productos como gasolina o diésel para poder vender. No les conviene que el petróleo sea tan pesado, porque les va a quedar más que todo asfalto. ¿Ya? Ya, gracias.
¿Algo más? Yo tengo una pregunta, pero no es por Oxy. Al compañero que dijo que había tarea, ¿será que puede decir cuál es la tarea, porfa? Es que no puedo entrar entre clase. Ya no importa, digan, no, no. Claro, te escribimos al privado. Acá, habla en el grupo. O consulten en el grupo del laboratorio también. Porfa. Gracias, Oxy, disculpar la interrupción. No, no pasa nada. ¿Algo más? Sí, ¿cómo se va a presentar estos laboratorios? Igual que de suelo, cada semana. La misma metodología, sean sido mis alumnos de suelo o están siendo mis alumnos de suelo. Yo les paso un modelo guía. Si quieren, la complementan más, si no trabajan sobre eso. Y ya saben qué es lo que tienen que cambiar. Tienen que cambiar las observaciones, tienen que cambiar esta planillita que les voy a pasar de los datos, los cálculos, las conclusiones. Y si hay aplicaciones, las aplicaciones las dejan o las aumentan. Lo mismo que suelo, ¿ya? Lo mismo que en suelos 2. Igual que a tu correo entonces, ¿no? También me lo envían al correo. Pero sáquenme de duda, había un grupo que quedó en presentármelo todo al final. Creo que son ustedes los de Carreteras 2. No, es la primera vez que yo paso. Correcto. ¿O no? Preguntando. Sí, Y a los de carretera, Oxy, porque a los de Sí, suelo es cada semana. Quedamos en Sí, eso con un grupo. Carretera, Y, al final. y los dos de suelo 2 quedaron en presentármelo cada semana y ustedes al final. Entonces, yo les voy pasando y ustedes lo van haciendo y lo van guardando y al final hacen un solo documento. Como una guía. Ya, es que es primero el laboratorio que pasa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está siendo grabada la clase, no, Auxi? Primero su compañera. ¿Ya? Dígame. Disculpe una pregunta, de suelo 2, ¿cuándo sería la presentación del primer laboratorio? Hasta la siguiente semana después que terminamos el laboratorio. Si pasa martes, hasta el martes a mediodía. Si pasa miércoles, no sé con qué grupo, miércoles a mediodía. Y si pasa el sábado, sábado a mediodía. ¿No? Ok, gracias. La tendencia en Santa Cruz es utilizar un rígido porque el flexible es caro. ¿Ya? Salvo el segundo anillo, se dio el lujo aquella vez la alcaldía de hacer un pavimento flexible. El hormigón está barato, aunque ya también el asfalto, con lo que bajó el petróleo, hubo un tope hasta el año 2013 o 2014, ya que el barril de petróleo crudo costaba hasta $120. Era caro. Si ustedes se fijan, hoy en día creo que recién está repuntando otra vez a 60 y pico. Entonces, también el asfalto está barato, pero como aquellos años el petróleo tenía la tendencia de siempre estar a la alza el precio, entonces se optó toda la vida por hacer pavimentos rígidos. Y otra cosa, es mucho mejor un pavimento rígido cuando el camino es de alto tráfico. ¿Ya? Usted le va a dar un espesor más alto. Entonces, el flexible les va a tender a salir siempre más caro. Por lo general, los tratamientos superficiales o carpetas de pavimento flexible delgada se utilizan en caminos que son donde no van a pasar camiones de alto tonelaje, entonces es más cómodo. O sea, aparte que le da mayor confort a uno al manejar. Si pasan vehículos pesados y no está estimado para soportar esa carga, quiere decir que en un instante se va a hundir su vehículo, pero a lo largo del tiempo lo va a ir destrozando la carretera. Ese es el problema de no tener un control adecuado en los pesajes de los vehículos pesados, cuando una balanza correcta. Mucho cargan, llevan muchas chatas atrás o sobrecargan los ejes y se va a producir obviamente el desgaste de la carretera. Y no quiere decir que esté hecho con materiales malos, quiere decir que nosotros como ciudadanos no estamos cumpliendo con las normativas de tránsito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si se fijan, por eso la carretera esa que hay a la Chiquitanía es con pavimento rígido, porque como es el corredor base o es el corredor bioceánico, van a pasar camiones de alto tonelaje. Entonces, directamente se aseguraron y hicieron un pavimento rígido, que es una capa de hormigón de 25 o 30 centímetros, si no me equivoco.
¿Algo más que quieran preguntar? Entonces, ¿por qué siempre en otros países se utiliza el pavimento flexible? Porque tienen Y porque plata. los americanos tienen tantas destiladoras y ellos son los mayores consumidores de petróleo. Dese cuenta que comprar un barril, si no me equivoco, a nosotros nos sale puesto en Bolivia, una vez fue una conferencia de Gazprom, estaba en $900 el barril. ¿Ya? Entonces, si se lleva costos y sobre que aquí en el camino es caro, hay épocas, recuerdo que el por qué se empezó a hacer las avenidas, es lo que les decía, el petróleo tuvo a la alza durante bastante tiempo. Entonces, iba a ser siempre caro, digamos, hacer pavimento flexible. Hubo una época en que si medíamos la misma cantidad de volumen, eso lo dijo en una conferencia de la alcaldía, me salió un equivalente de 3-1. O sea, un volumen o puesto un metro cúbico de asfalto flexible me salía 3 veces lo que me salía a poner un metro cúbico de hormigón, de asfalto, de pavimento rígido de hormigón. Entonces, si era tanta aquella vez la diferencia, era obvio que se iba a ir más que todo por el pavimento rígido. Ahora que el petróleo bajó, que algún tiempo estuvo hasta en $32 el barril, obviamente muchos preferían trabajar haciendo pavimento flexible porque la etapa de mantenimiento es más cómodo, es más rápido, ¿ya? Pero también mucho tiene que ver con los mecanismos que nosotros tengamos para trabajar. Entonces, como todo el mundo aquí, un albañil, o sea, conoce cómo se hace el hormigón, todo el procedimiento, entonces no necesitas material o mano de obra calificada comparado con trabajar con asfalto. Entonces, es más cómodo el hormigón, todo el mundo sabe cómo hacerlo, no es nada del otro mundo. Si en caso de que te fallara la que te vende el hormigón ya premezclado, vos podés inclusive hacerlo. Si hubiera una falencia o algo en el cemento asfáltico, una de las maquinarias, es más complicado el tema de logística y eso. Entonces, más que todo es ese tema, el desconocimiento o la poca cantidad de maquinaria o disponibilidad en el medio local. Un conjunto de varios factores que hicieron de que se determine que trabajar con pavimento rígido es más óptimo que con el flexible. ¿Ya? No es solo una sola variante, un solo componente, ha sido un conjunto de varias cosas. Pero a veces el problema del pavimento rígido es, como les dije, si falla la capa de terraplén o entra mucha agua, ustedes ya han visto lo que ocurre, ¿no? Esos hundimientos de trozos de hormigón, como el hormigón es un material rígido, entonces no acompaña la deformación, se parte, ¿ya? Aparte que la capa de rodadura, con las lluvias y todo esto, ustedes van viendo que el camino queda un poco más feo. Eso lo vamos a medir en uno de los últimos ensayos que se llama ensayo de índice de rugosidad, ¿ya? Que se determina cuándo ya es necesario hacer el mantenimiento a la carretera, ¿ya? Debido al problema de la rugosidad de la superficie. Pero ese es un tema que vamos a ver mucho más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta más, entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Ya. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Mario. Luego, Auxi. Hasta luego, Auxi. Hasta luego,